Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. En esta ocasión, aparte de tener a Diego, vamos a contar con dos nuevos integrantes, Álvaro y Hola, Jorge. buenas. Hola, buenas a todos. A continuación van a pasar a explicar un poco, sus vivencias y lo que han estudiado y presentarse, y ya empezaremos con este nuevo capítulo. Le doy la palabra a Álvaro. Hola, buenas. Pues yo soy Álvaro, estudio la carrera de Administración y Dirección de Empresas y ahora mismo estoy opositando al puesto de Administrador Superior para el Gobierno de Aragón. Y bueno, pues vamos a comentar hoy en día nuestra vivencia universitaria y posuniversitaria, sobre todo, que es muy importante. Buenas, yo soy Jorge. Yo estuve 2 años en la universidad, lo dejé y entré en un grado superior. El grado superior de Administración y Finanzas. Me lo saqué en los 2 años correspondientes y ahora estoy trabajando. Llevo 2 años y medio trabajando en el sector de la logística aérea. En este podcast, como mi experiencia universitaria es menor que la de mis 3 compañeros, voy a hacer un poco de moderador. Para empezar, quiero poner un poco sobre la mesa, extender un poco lo que tanto Diego como Carlos empezaron a moldear un poco en el primer podcast, ¿no? Que es cuando estás en bachillerato o incluso antes, la orientación a la universidad. Si elegir la carrera por gusto personal, por salidas laborales, porque es un tema que en ese momento no estás preparado para decir, por así decirlo, y son 4 años de tu vida en los que hipotecas un poco tu futuro, ¿no? Tu carrera laboral. Entonces, ¿qué es lo que recomendáis vosotros? ¿Cuál es vuestra opinión de cada uno? Diego, por ejemplo. Antes de nada, yo diría que todos hemos estudiado en el mismo instituto y que nuestra experiencia es muy diferente en cada situación que hemos vivido. Es más, Jorge y yo empezamos la carrera juntos en la misma clase, hicimos la misma carrera durante 2 años y luego nuestros caminos fueron cada uno para un lado diferente. Exacto. Y aunque empezamos estudiando una carrera bastante similar, luego la finalización ha sido diferente, los caminos también. O sea, Sí, bueno, pues en mi caso diría que para empezar, en mi caso yo estudié bachillerato de ciencias, o sea que ya para empezar me descarrilé un poco al elegir luego la carrera, porque no importa dónde empieces, al fin y al cabo tú no sabes lo que te gusta porque es una edad en la que tú no has investigado lo suficiente, no te han enseñado, no te han orientado. Yo creo que sería importante que te orientaras. Yo antes de nada, en ese sentido también habría que decirlo, por ejemplo, cuando todos hemos ido a económicas, más o menos, parecido, el momento jodido en el bachillerato fue cuando nos dijeron matemáticas fáciles, por ejemplo. Luego el salto del bachiller yendo en la rama de económicas, porque yo, por ejemplo, sí que lo pensábamos y sí que era diferente. Sí, yo en mi caso no tuve ese problema cuando empecé la carrera. Pero a la hora de elegir, es lo que decía Jorge, ¿no? Que cómo elegir una carrera, cómo decidirte, ¿no? Es que parece un tema menor, pero crea un poco de ansiedad, o sea, y no es una broma, porque es que una carrera son 4 años, o sea, te plantas con 22, 23 años o más, claro, o Si más. la haces a la primera. A la primera, antes tener que decirlo que la gente tiene que ir mentalizada. Es difícil sacarse una carrera en 4 años. La mayoría, a ver, no te digo en 6, 7, ¿no? Pero que chale que más o menos la mayoría de la gente que conozco yo y con la que he ido son 5. Sí, yo creo que también falta madurez, sobre todo cuando empiezas que no es maduro. Claro, y que con 16 años o 17 ya tienes que tomar primero la decisión de que a bachiller te metes, por lo que hemos comentado. Yo me metí a económicas porque yo quería hacer ADE y luego, no sé... Tú, por ejemplo, ¿cómo tomaste la decisión? A ver, a mí me gustaba dar economía, primero de todo, siempre lo digo, porque no me daba la cabeza para estudiar ingeniería, porque de verdad, o sea, cada uno tiene sus limitaciones. Es decir, yo no era tan bueno en matemáticas, mira que no era un desgraciado, yo no sacaba 4 ni 3, pero de 6 a 7... O sea, alguno cayó. Pero alguno cayó, pero dices, para ingeniería no, porque es un sufrimiento, no valgo paso, ¿no? O sea, no... Vale, todo el mundo vale, pero no... Y dije, pues me voy a meter a económicas porque detrás no veía que tuviera ningún futuro ni ninguna salida que aparte a mí me gustara. Claro, salida laboral desde mi punto de vista, nula. Luego, desde mis gustos personales, 0, porque por ejemplo a mí, yo que sé, la literatura, la historia del arte, cosas así no me gustan. Y dije, pues me voy a meter a economía porque sí que me gusta. Luego, la verdad es que Fidel era el mejor profesor para mi gusto, que también... Sí, eso marca mucho también. Era muy buen profesor, estudiabas a gusto y eso también se notaba en que sacabas más nota que en el resto de las cosas, pero sí que es verdad... Fidel era el profesor de economía. Eso es verdad. Eso sí que es verdad que tú piensas, guau, pues de maravilla, voy muy bien,
en la carrera me va a ir igual. Entonces eso también te denota decir, pues yo voy a hacer economía porque es lo que más me gusta en bachiller y luego... Quizás ahora dejaré hablar tanto a Carlos como a Diego, pero es una mezcla de las dos cosas. Sobre todo, si os vais a meter en una carrera que las salidas laborales o solo una posición o directamente es muy difícil, muy difícil, ya incluso a nivel de administración pública. O sea, a lo mejor es que hay carreras que directamente no tienen casi ni salidas a administración pública. Meterse en una carrera o una carrera o hacer otra cosa. O no sé que seas muy bueno en algo en específico de, no sé... Sí, pero hay que calcular el coste-beneficio en una edad muy temprana y va a ser muy complicado. Entonces, bueno, que hablen Carlos y Diego. ¿Cuál es vuestra experiencia, sobre todo, y un poco lo que recomendáis? Yo, bueno, tanto Diego como yo en el primer podcast ya dimos varias pinceladas de lo que fue nuestra preentrada a la universidad, entonces tampoco por extenderme, pero sí que me gustaría dejar claro que el pensar en, pues como dice Jorge, son 4 años y eso siendo que la saques a la primera, la carrera. Si es de 4 años, medicina, pues 5 o 6 años, lo que sea. Entonces, es un ejercicio que debes hacer y es muy importante hacerlo antes de entrar, empezar a barajar, bueno, hay muchas carreras y que tampoco la universidad es el único punto, sino que también puedes estudiar una FP o cualquier, bueno, una FP, un grado superior, hay muchas maneras, o incluso, pues, si lo que quieres es opositar a los cuerpos de policía, bomberos, etcétera. Entonces, una carrera no es la única salida, pero sí que si vas por el camino de estudiar bachillerato, prepárate la selectividad, sí que es un momento importante de hacer el ejercicio de a ver qué tendencia vas a elegir luego. No lo dejes para el último día, sería la cuestión, porque luego pues puedes pagarlo. Eso es. Suena un poco en plan, ¿no? Pero elegir bien te facilita muchas cosas en una época que es complicada. Posadolescencia, casi... Y adolescencia eso. sigue estando. Sí. Y luego te marca mucho para el resto de salida laboral. Sobre todo no meterte una carrera por decir me meto una carrera y a ver qué surge. Porque Claro. hace mucha gente que lo hace. O sea, Jorge lo ha visto, bueno, Jorge le pasó lo mismo. Filologías inglesas, historia, Pero filosofía, no. En primera de carrera, Jorge y yo lo vimos sobre todo, empezamos igual 100 en una clase y acababas el trimestre y estábamos solo 20-25. O sea, que es que mucha gente se mete, por ejemplo, pues sí, vale, que es una carrera que va todo el mundo porque sí, pero mucha gente se mete en una carrera pues a ver qué tal y luego no... A ver, y lo que hay que tener claro es que al fin y al cabo, los estudios, por ejemplo, en este caso estamos hablando de una carrera, es algo que luego vas a trabajar de ello. Eso es lo que hay gente que no se plantea. Claro, evidentemente, tú estudiando una carrera no sabes cómo vas a desarrollar luego ese trabajo. Muy bien, no puedes anticiparte a eso, pero sí que pensar si es algo de lo que a ti te vaya a gustar luego trabajar. Sí, yo por concretar un poco ya y por zanjar esta parte, yo diría que hay que tener, yo pondría una ponderación de 70-30. Un 70% que tenga salidas laborales. Tienes una carrera que, aparte de que te llame, tiene que tener salidas laborales, sino luego es una pérdida de tiempo, por así decirlo, porque todo lo que estudies lo puedes aprender por tu cuenta. Y luego aparte tienes que tener una vocación, pero sí que te llame, o que te guste un poco lo que estás estudiando. Que te incentive algo así. Porque si tú estás en una carrera en la que si te metes en ADE y no te gusta nada todo el tema de la empresa ni la contabilidad, es que vas a durar 2 días, no te va a gustar. Pero también digo una cosa con respecto a lo que no te va a gustar. Tampoco puedes ir como yo, por ejemplo, que yo fui muy inocente, yendo que pensaba, ¿qué ganas tenía? Me acuerdo que se lo dije a Carlos el último día que salimos del instituto. ¿Qué ganas tengo de irme al instituto? Digo, de irme del instituto y ir a la universidad para estudiar de lo que me gusta. Porque sí que es verdad que en el instituto estudias muchas cosas que no te van ni te vienen. Pero luego vas a la carrera pensando que vas a estudiar algo que te gusta y te meten mucha paja que no va a ningún lado, que es muchas cosas que no te gustan, a mí por lo menos, porque... Sí, también hay que decir que estamos de acuerdo. Que yo creo que pasa en todas las carreras. O sea, en plan, te quieren dar una visión demasiado general de un concepto y la mayoría de las cosas no te gustan. Que no os hagáis expectativas de lo que la universidad es el templo del conocimiento, que es increíble, porque no es... Y ni de que vas a ser muy experto. De que vas a ser un experto en economía y que vas a salir y que eres el nuevo... En cualquier carrera en general. En cualquier, que lo que pasa que está muy centrado, yo creo que la mayoría, a ver, no solo he estudiado una, la verdad, pero por lo que veo es muy visión general. Visión general del Pero bueno, lo que te en metes. eso igual podemos entrar más adelante. Sí. La cuestión es Sí, ¿por pero qué bueno, elegir? eso. Y por dar unas pinceladas,
si tú tienes claro cuál es tu vocación, sea estudiar un grado medio, no sé, de Ingeniería. Sí, lo que sea. Uno de Chapa en mecánica, pintura, mecánica, el que sea, pues adelante. Pero si no, si no tienes clara cuál es tu vocación, pues piensa que sea algo que más o menos te guste, porque aparte de que van a ser, en este caso una carrera, porque es nuestra experiencia, van a ser 4 años, nosotros 5 nos ha costado, 5 años duros, aparte de eso es que luego vas a estar 60 años de tu vida trabajando de ello. Entonces es algo que merece la pena pensar. Que puedas trabajar de ello luego. Y sobre todo, que puedas trabajar de ello y que de todo hay en esta vida, ¿sabes? Que no todo el mundo tiene que decir, no, yo estudio Derecho o estudio Economía. No, si te gusta esto y crees que tiene salida, sobre todo, que creas que tiene salida. ¿Te gusta ponerte a estudiar, yo qué sé, reparación de bicis? Pues reparación de bicis. De todo tiene que haber, no solo tiene que ser estudiar economía. Esto lo tocaré yo un poco más al final, cuando hable un poco de más de la FP, que lo vamos a dejar un poco para el final. Y bueno, les pondré un poco para que también mis compañeros pues puedan debatir un poco y podamos intercambiar opiniones sobre eso. Ahora, bueno, quería entrar un poco porque yo la universidad la viví, bueno, fueron 2 años, el primero bastante malo y el segundo, bueno, sin más. Y no llegué, digamos, a adentrarme profundamente mucho en la oscura cueva de la universidad. Y quería un poco que tanto Carlos como Diego como Álvaro nos expliquen un poco el tema, pues profesores, los recursos que tienes en plan libros, apuntes, el tema de las academias también, los exámenes que también son muy importantes, sobre todo por el hecho de que el cambio del bachillerato a la universidad es enorme, o sea, es otro mundo, o sea, juegas en otra liga. Otra liga en el sentido de que el sacrificio que hace uno mismo solo es increíble, es mucho más grande que lo que haces en bachillerato. Entonces, bueno, que el que quiera puede empezar. Empiezo yo, que soy Diego. Vale, desde mi punto de vista, empiezo por profesores. Los profesores vas a encontrar los diferentes tipos de profesores. Unos que son pues, investigadores y les va a dar igual el de la clase y les van a darlo obligados. Ese tipo de profesores no va a incentivar ni el aprendizaje ni que os despierte una motivación para aprender. Con eso seguramente, si sobre todo los cogéis al principio, igual los otros animáis en la carrera. A mí me ocurrió, yo creo que a todos nos ha pasado encontrar un profesor que realmente no es válido. Luego vais a tener otro tipo de profesor, que será un profesor, que esos hay pocos, pero son los que realmente valen, que son los que realmente les entusiasma su trabajo y lo que investigan y lo muestran. Al fin y al cabo tú encuentras una asignatura que podría ser un peñazo, por decirlo de alguna manera, pues incluso te podría gustar porque lo transmite de tal manera que te genera interés. Entonces, en cuanto a profesores, es mi opinión, no sé qué opinión tenéis vosotros. Yo con los profesores, aparte del interés o el desinterés, yo diría que hay profesores que pueden ser medianamente buenos y medianamente malos, porque están los típicos profesores que, bueno, se saben el tema, que ya está bien, ¿no? Que por lo menos estás en la universidad y te sabes el tema y lo explicas. Y luego está el típico profesor que te está metiéndote en clase 2 horas, leyéndote una diapositiva y leyéndosela, que es que encima ni se la sabe. Y la mayoría también, pues lo típico, que te hacen un libro y se pegan 30 años dándote el mismo libro y no avanzan, ni investigan, ni hacen nada al respecto. Que, bueno, eso también pasa. Pero bueno, respecto al tema de profesores, yo diría eso. La verdad que de los profesores también daría para otro podcast, sí. Pero básicamente es un poco seguir la tendencia de lo que estamos diciendo. Si tú vas a la universidad pensando, pues como dice Jorge, que es la cuna del conocimiento, en este caso nosotros, Álvaro Ade y Diego y yo, Fico, bueno, que van a ser apasionados, en nuestro caso, de las finanzas, no es así. Están profesores que van a promover mucho que tanto que la gente lleve la clase, bien, la asignatura, como el interés y que la gente de verdad salga preparada, como bueno, profesores que es funcionario total, van a clase, por así decirlo, van a clase, te sueltan, te leen las diapositivas, lo que sea, y les va a dar igual que apruebes, que suspendas, que ese suspenso de esa asignatura te suponga luego tener que pagar una segunda matrícula y que no te den la beca al año que viene para la matrícula, les da igual. Entonces hay que ir mentalizado de eso, que de los profesores buenos, los profesores que incentivan, hay que intentar aprovechar al máximo. Además son profesores que les encanta que tú preguntes y que tengas interés. Y si tú tienes interés, ellos luego de verdad es que se van a volcar en eso y ya no solo va a ser dentro de la clase, sino que te pueden aconsejar lecturas fuera, oportunidades laborales, lo que sea. Entonces es muy importante
pues tener claro que al fin y al cabo la carrera te la vas a sacar tú y va a ser para ti. No es como en el instituto que igual los profesores están más encima, aquí no. Luego también de los profesores es muy importante que también hay dos tipos de profesores. Los que están ahí por su experiencia en el mercado laboral y los contratan como profesores laborales, para que nos entendamos un concepto un poco más jurídico, ¿no? En plan, no son funcionarios como sí, son contratados porque son buenos. Y luego están los típicos profesores funcionarios, que son los típicos que salen de la carrera, como puede salir cualquiera de vosotros cuando estudiéis, estudiar un doctorado durante 5 o los años que sean, aprobar el doctorado y meterse a dar clase desde un tema del cual no tienen experiencia laboral ninguna, ni experiencia de mercado, ni de ningún síntoma. Simplemente han estado estudiando sobre un tema en un libro y te lo cuentan y ya está. No hay profesores con mucha experiencia. Y yo, por resumir, os diría que si esperáis encontrar mejores profesores que los que tenéis en bachiller, que no os hagáis tampoco ideas, porque realmente en bachiller tenéis profesores muy válidos y que tampoco hay un salto de... Yo no creo que haya un salto de calidad en cuanto a docencia. Y hay más impersonalidad en la universidad también. O sea, los profesores en el bachiller te conocen más y joder, si les caes mal, pues te putean más, y si les caes bien, pues te ayudan. Pero más arropado te sientes, eso sí. Pero Sí, si necesitas ayuda o cualquier cosa es más personal. Pero en la universidad van a su bola, ya no sé qué seas las típicas personas que todo el mundo conocemos que son unos pelotas de los profesores, no hablas nunca con ellos. O sea, la verdad es que no... También te digo que eso cambia en los últimos años. Entonces, en los últimos 2 años es diferente también la relación que hay entre alumno y profesor. Claro, pero también es también por la cantidad de gente que hay. Al Sí, principio hay 200 Sí, personas, no hay casi sillas, es que... Sí, pero vamos. al principio igual necesitas más ayuda a los profesores que al final. Ya en cuarto, a mí el profesor, pues es que me daba exactamente igual. Por eso, al fin y al cabo, llegas a que tienes que madurar muy rápidamente, sobre todo el primer curso. Porque es un curso en el que si no, luego te vienen dadas. Y yo creo que en cuanto a profesores ya... Y nosotros Sí, tenemos o sea, horarios. si queréis comentar algo más sobre los temas que he introducido, o igual alguno de los temas tampoco da para mucho. Recursos, libros y eso, pues lo que te dé luego la universidad. A mí sí que me parece. Sí, Sobre hombre, todo sí. lo que Vale. estoy muy a disgusto con la carrera que yo tuve es en plan que eran todo diapositivas de PowerPoint que no explicaban nada. O sea, a mí me gustaría que hubiera sido más tipo libro, PDFs o lo que sea, pero bien explicados con letra, bien redactados, que no con dibujitos y flechitas que no aporta conocimiento extra, más que básicamente parecías un robot dinámica. De cuando pasa esto, tal, cuando pasa... Ya, a ver, eso es otro tema que también, pues bueno, ahí podemos aportar un poco para que la gente vaya preparada. Básicamente, el temario que se da en la universidad suelen ser diapositivas, como dice Álvaro, que suelen estar en reprografía. El profesor en la reprografía, que es pues la imprenta del centro, lleva el PDF pues, con las diapositivas y es como una guía, una especie de esquemas que normalmente tú estudias eso y para aprobar el examen pues te suele dar. Pero siempre es conveniente ampliar en clase conocimientos. Sí, yo diría también que aparte que no hay que dejarlo todo como una visión negativa, que tú en la universidad sí que puedes aprender cosas. Tienes, aparte de ir a clase, que eso es algo obligatorio y tampoco te aporta más allá del aprendizaje obligatorio, sí que tienes concursos de diferentes tipos empresariales o en ingeniería de otros tipos, que ahí conoces gente, pues, es muy importante conocer gente para luego trabajar. Y aprendes otro tipo de cosas. O bien tienes a tu disposición, por lo general en las universidades tienes una gran biblioteca, además especializada en lo que tú quieres estudiar. Pues ahí tienes un gran filón para... Pero también digo que desde mi opinión el 90% de la gente se limita a leo la diapositiva, voy al examen, lo apruebo y aquí se corta Pero el que tema. lo que Ya, quiero decir es pero- que puedes aprender aparte, Sí, que algo. no Eso es es, todo eso ir a es, clase. que tampoco hay que desmotivar a la gente porque es verdad que algo que tiene muy bueno la universidad, en mi opinión, lo que pasa que, claro, al principio vas súper pillado con todas las asignaturas, no te acostumbras y demás, y vas con poco tiempo. Además, normalmente te gestionas mal, entonces vas pilladísimo. Pero sí que hacen muchas actividades, muchas charlas, que eso la verdad, y traen a gente muy interesante, de ponentes en las charlas. Y en los últimos años que yo iba más holgado, sí que fui bastante, y la verdad que eso es un valor diferencial, que aprendes un montón y te puede dar incluso ideas para más, pues para especializarte en los últimos años, para enfocarte más. O sea, algo recomendable es que la gente, todas las actividades que pueda, ser proactivos e intentar, pues a las charlas que hay, claro, las que sean de tu interés, pero hay charlas, como dice Diego, hay concursos, que nosotros hemos participado en los concursos de bolsa, por ejemplo. También, sí. Además que venga gente que eran profesionales de ello y te enseñaban un montón de cosas. Y es como realmente aprendes. Tú en la bolsa, por ejemplo, es un ejemplo. Tú en la bolsa, por mucho que estés en un libro, hasta que no te pongas a ello no vas a aprender. Y con eso con otro tipo de cosas. Pero como en todo, como con contabilidad. Por eso que al fin y al cabo, que O sea, si tú eres proactivo, como dice Carlos, sí que
puedes aprender un Sí, montón de pero cosas. bueno, eso es ya más un debate, ¿no? Pero que por ser proactivo. O sea, que yo tengo una visión muy negativa de la universidad porque no me gustó. O sea, que se está notando y denotando, ¿no? Pero por ser proactivo, pues puedes ser proactivo sin ir a la universidad y saber más que la gente que va, ¿no? Sí, pero cuando estás en la universidad tienes a tu disposición elementos que no Sí, tendrías. claro, ¿Qué es lo que te claro, quiero decir? Pero claro. sí, que no es la panacea de la No, universidad. no, o Por mi sea, parte, eso es todo. Yo, la yo, universidad. en respecto, no, yo por acabar lo de los apuntes, yo creo que podrían ser muy mejorables. Sí, y estamos más todos de ahora acuerdo. que estoy estudiando en la posición, o sea, es que son de risa, que sí que para probar y para estudiar estudias poco, pero aprender conocimientos y explicar las cosas bien, muy, muy diferente. Yo, por terminar con esto, en un caso muy, muy claro, en macroeconomía, o sea, el primer año, con una profesora con diapositivas y flechitas y estas tonterías, no te enteras de nada. No fue hasta el segundo que el profesor me dio un libro escrito que te lo explica todo bien y es otro tema. Pero ahí es el profesor, porque nosotros tuvimos una profesora en macroeconomía que era muy buena y aprendimos un montón con ella. Entonces, Eso es, de hecho, el primer año de macroeconomía teníamos un tocho de libro que no había por dónde cogerlo y el segundo año, y la suspendí, y el segundo año con una profesora con las diapositivas y poco más, aprendí un montón. Entonces eso también... hay muchas variables que igual sí, hay que informarse bien sobre la universidad a la que vas y sobre los profesores si puedes, todo lo que puedas. Esto, todo lo que decimos, tampoco queremos que o no disfrutéis del proceso o que vayáis como con muchas cosas en la cabeza, ni negativas ni positivas. Vividlo un poco como vosotros queráis y tal, pero tener cosas que la vida son cosas así, o sea, esto es así sí o sí. Y la universidad, pues hay cosas dentro que ellos os pueden contar que va a ser sí o sí y bueno, tú ya te los tomarás como quieras. Quería hablar porque, bueno, yo esto sí que lo viví y creo que es importante, sobre el tema de los exámenes. Para mí fue lo más importante, el aprender a hacer exámenes. Y puede ser una chorrada o algo así, pero la gestión del tiempo, los tipos de exámenes que hay, cómo estudiar el examen, cambian mucho las cosas, cambian las notas y luego las notas son importantes. Esto lo comentarán mejor mis compañeros que lo saben mejor, pero bueno, contad un poco exámenes, o sea, cosas que creáis que sean muy importantes a la hora de los exámenes, algo que sí que debéis saber. Vale, yo en primer lugar, yo me acuerdo de un profesor que me dijo hace tiempo, soy ya bachiller, que tú no importa lo que sepas, es lo que sepas demostrar. Eso para empezar, tienes que saber cómo explicar las cosas. Y en segundo lugar, aparte de aprender, que está muy bien aprender, de hecho tendría que ser la premisa principal, tienes que saber que según qué profesor tengas, te va a poner un examen de una manera o de otra. Tienes profesores que van a ser tipo test, porque son tipo test estudiado de una manera que tú puedas luego aplicarlo. Si tienes profesores que son más de desarrollar, pues tendrás que aprender más las cosas, o en cualquier tipo de... depende de la carrera en la que estés, pero al fin y al cabo, aparte de aprender, tienes que saber cómo son los exámenes e informarte porque siempre hay oportunidades para Yo saberlo. creo que respecto a los exámenes, lo principal es lo que aprendes con el paso de los años. Yo, por ejemplo, al principio, pues intentas aprender asignatura, pero luego el examen no se parece en nada a los ejercicios que haces en clase. No es como en el instituto que, bueno, tenía cierta similitud. Si no tiene nada que ver. Igual que los tipo test y todas estas cosas. Lo que pasa es que al final, con los años, tienes que aprender a, cuando estudias, decir, vale, esto va a entrar en el examen, esto no va a entrar en el examen. Ahí es que aprender a hacer el examen. O sea, sobre eso es muy importante, porque muchas veces hay asignaturas, y esto es así, que también es verdad, que dices, bueno, esta asignatura sirve para aprobarla, la estudias, la pruebas, pasas y adiós, muy buenas. Y bueno, esto es un tema que luego, bueno, seguir comentando, luego lo comentarás, porque creo que vamos a hablar también de academias y cosas así. Sí. Yo he ido a varias, pero vamos, luego lo comentamos, Sí, esa vale. es mi visión. Pues Carlos. yo, por ejemplo, en este tema respaldaría un poco lo que dicen mis compañeros. La premisa siempre debe ser, siempre aprender, pero luego es muy importante aprender a hacer los exámenes. Y algo que es importante en la universidad es adaptarte a cada tipo de examen, también cada profesor, porque hay un profesor que quiere las cosas de una manera y otro que las quiere de otra. A ver, siempre hay mucha gente que busca estrategias, por ejemplo, en academias y demás, te suelen dar exámenes de otros años o la gente por ahí pasa exámenes de otros años. Bueno, eso lo puedes usar para pues ver un poco cómo suelen ser. Pero lo importante es, lo que comentaba Diego, me parece muy importante, demostrar lo que sabes. Porque a mí esto es algo rápido y es un caso que me ha pasado a mí varias veces. Yo, por ejemplo, como comenté en el primer podcast, mi base de matemáticas era nula. Entonces, pues tenía muchos problemas para hacer, por ejemplo, para hacer derivadas, despejar según qué ecuaciones. Entonces, en la asignatura de macroeconomía, sin ir más lejos,
te daban una especie de fórmula que tenías que despejar y de ahí tú sacabas los datos para luego aplicar unas fórmulas muy sencillas. ¿Qué pasa? Que yo, como no sabía despejar, que lo primero era matemático, en sí no tenía una evaluación dentro del examen, pero como no sabía despejar esos datos, pues ese ejercicio lo dejaba sin hacer. Pues claro, fui a la revisión del examen porque en ese ejercicio saqué un 0 y hablé con la profesora y me dijo, no, la siguiente vez, claro, yo es que si no despejas nada y no haces nada, yo no sé que sabes aplicar la fórmula siguiente. Entonces, ¿qué pasó en el siguiente examen? Otra vez había que despejar para sacar los números, los datos con los que tú ibas a hacer ese ejercicio. Yo no supe despejarlo, pero dije, bueno, como yo sé hacer el ejercicio en sí, lo que no sé es despejar esto, me voy a inventar los datos. Y dije, pues las exportaciones son 700, las importaciones tal, y apliqué la fórmula. ¿Y qué pasa? Que solo con eso yo demostré que sabía hacer el ejercicio. Obviamente la profesora en el examen no me puntuó la nota total, pero sí que creo que me dio media de la puntuación del examen. Entonces, que es importante ser un poco listo y demostrar que tú sabes hacer las cosas. Yo también creo que aparte de los exámenes también es muy importante que, como, bueno, no, supongo que no sabréis si queréis meteros, hay dos tipos de exámenes, los parciales y los globales. Siempre es muy importante intentar ir a los parciales antes, porque muchas veces te puedes evitar ir al global, que es bastante mejor, porque en el global es el mismo examen para todas las clases y todos los profesores. Entonces ahí te ponen un examen genérico para todo el mundo y luego, claro, en cambio, si vas con el profesor, si vas haciendo los parciales, que te los puedes quitar, pues generalmente los profesores en los parciales, como se trata de facilitar la vida a quienes van a clase o a quienes están estudiando de continuo, pues los exámenes suelen ser un poco más fáciles. Que hay excepciones, que muchas veces los parciales no sirven para nada porque a veces que los haces y solo es para quitarte una parte del global. Pero bueno, siempre es interesante hacerlos porque quieras que no, practicas, porque al final tienes que practicar a entender cómo funcionan los exámenes en la universidad y muchas veces pues, te puede servir para subir nota o para quitarte el global. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo he probado asignaturas que he hecho el examen, estos que te quitan una parte del global, el examen global ha sido una vergüenza el examen, o sea, que sacaba 3,5 o 4, pero como ya es el mínimo, y con haber hecho los parciales, pues me subía la nota y pues conseguía sacar el 5, 5,5, el 6 o lo que fuera, aprobada y hasta luego. Sí, lo que está claro que luego cada uno pues se conoce, bueno, te vas conociendo poco a poco, ¿no? Por lo que decimos que llegas a la universidad un poco inmaduro y hasta que aprendes un poco tu tendencia, pero sí que es importante llevar las cosas al día. Hay que promover el trabajo continuo porque es lo que dice Álvaro. Los parciales te facilitan mucho porque te puedes quitar, aunque no sea la asignatura entera, te puedes quitar partes. Y luego eso hace que no te encuentres en junio que tienes pues los 5 globales de las 5 asignaturas. Y yo para acabar con, por lo menos mi punto de vista, también creo que es importante ser selectivo, en cuanto a los parciales sobre todo. Yo tuve el error de, sobre todo en los primeros 2 cursos, de intentar aprobar todo en parciales cuando me iba holgado. ¿Qué ocurre cuando vas a por todos? Al final no apruebas ninguno. Entonces la solución también es, tú sabes que tienes 5 parciales. Pues igual es una buena idea hablar de 3 parciales, ir a por 3 parciales distintos y luego dejarte 2 globales para el final. Es una opción, luego esos 3 apruebas 2, si sale la cosa medianamente bien, y tienes 3 globales. Al fin y al cabo también hay que ser inteligente, saber que, porque si puedes sí, pero saber que ¿Cuáles son tus, medir esfuerzo. ¿Cuáles son tus posibilidades reales? Sí, suena un poco así, pero al fin y al cabo la estrategia también de cómo gestionas tu esfuerzo y en qué cesta pones los huevos es... Todos lo hemos hecho de, mira, hay 5 asignaturas, pues aprobamos 4, esta me la dejo. A ver, yo no lo he hecho mucho, pero alguna vez me ha tocado hacerla, es decir, o apruebo 3 o 4 o suspendo 4. Que sí, que es políticamente incorrecto decirlo, pero es así. Al final te encuentras que tienes en junio 2 asignaturas del curso pasado que son globales y las 5 de este y bueno, pues tienes que hacer un poco la quiniela. También hay que pensar en el dinero, que muchas veces cuando suspendes, pues hay que priorizar las segundas matrículas y que también en todos los años, por lo menos con cada cuatrimestre, siempre hay una asignatura que es mucho más difícil que el resto y a veces vale más decir, pues si tengo 5, apruebo las 4 medianamente difíciles o fáciles y la difícil pues ya la aprobaré cuando sea, que también pasa. Que entonces al fin y al cabo muchas veces la universidad también pensamos que las academias son muy caras, ¿no? Pero luego te pones a pensar... Eso lo hablamos luego, pero... No, yo creo que podemos hablar de ello. Muchas veces pensamos que la academia es muy cara porque realmente es dinero. Es un buen dinero, tú lo sabrás que ahora lo dirás. Sí, yo he ido varias. Pero al fin y al cabo te sale hasta más rentable ir a una academia a veces según qué matrícula estés. Sí, yo por ejemplo, yo he ido a academia en mi carrera pues para matemáticas, para estadística
Macroeconomía, ¿no? No, ¿O macroeconomía micro? no fue. Fui para micro porque ya estaba en segunda convocatoria y dije, me la tengo que quitar ya porque si no son 350 euros y no me renta. Y luego también fui para combinación, que era la última asignatura, porque tuve que hacer un año más y dije, no me quiero pegar otro año más sin hacer nada. Y sí que es verdad que viene bien, primero de todo, porque tú vas a las academias y la premisa que tienen academias, profesores particulares, bueno, lo que tú quieras es, no vienes a aprender, vienes a aprobar, porque el objetivo no es aprender, el objetivo es que te dicen, te acotan todo el temario que te dicen, te tienes que aprender esto, esto y esto, porque encima se lo saben de cajón los profesores lo que entran y lo que no. Te dan exámenes de hace 15 años, o sea, te ponen los últimos 15 exámenes de los últimos 15 años, te los vas a hacer de memoria y luego llegas al examen y lo sueltas, o sea, y tienes aprendida toda la mecánica. Claro, ¿qué pasa? Que sí que es dinero. Por ejemplo, un curso para probar una asignatura, microeconomía, la que tú suelen costar 200 euros, eso es así. Claro, ¿qué pasa? Que dices, pues la primera vez te la juegas a probar sin ir a academia, porque si suspendes, pues en IZAR pues pasas de 100 euros a pagar 150. Y dices, bueno, son 150 euros, pero es que como vas a suspender son 350 y al final te sale mucho más caro el repetir la asignatura. Encima pierdes tiempo y te desmotivas, porque la verdad es que a mí me desmotivaba mucho suspender y repetir, porque luego también es muy importante que te fastidian los horarios, que eso también tenemos que comentarlo. Entonces a veces renta más decir, pues bueno, pues me gasto 150 euros, pero apruebo y avanzo. Eso sí que es verdad porque, a ver, que luego también va según la economía de cada uno. Claro, Pero, por puede, ejemplo, sí. yo en mi caso sí que me encabezoné con no ir a ninguna academia porque decía, ya en teoría ya debería aprender en clase todo lo suficiente, en mi caso matemáticas, y al final me encontré en la última convocatoria y habiendo pagado 700 euros por las dos asignaturas, por matemáticas 1 y matemáticas 2. Entonces, que hubiese sido mucho más inteligente, una vez que las suspendes, decir, vale, la siguiente matrícula son 200, la primera son 100, ¿no? La siguiente son 200 y algo, y la tercera 350. Yo me acuerdo que esa matrícula la hiciste en mi casa y la diferencia de precio que salió entre tu matrícula total y la mía era una burrada, 500 y 600 euros de diferencia. De 900 euros a 1600. Sí, de 900, era una burrada que dices tú, vale, yo fui a academia, así que puedo decirte, vale, es más tramposo todo lo que tú quieras. No, tampoco. Pero yo me gasté 150 euros en aprobar matemáticas y al final, pues, quieras que no, te terminé que dejar mis apuntes para que aprobaras tú, o sea, al fin y al cabo. Muy mal escritos, por cierto. Eso ya... Volviendo sobre lo que se ha dicho un poco al principio, de que es importante aprender, o sea, que más importante aprobar que aprender, hay que tener en cuenta una cosa, y es que hay asignaturas que son comunes a diferentes carreras, que son bastante complicadas, y que luego no tienen en tercero o en cuarto, esto lo comentarán mejor ellos, pero no tienen en tercero o en cuarto un equivalente, y básicamente cuanto antes te la quites, pues básicamente mejor. Entonces tiene sentido para esas asignaturas, o si una se te da muy 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 mal, pues tiene que ser que vayas a una, claro, que a una academia. Y luego también, que no es por decir, mira que tengo una visión bastante negativa, pero es que muchas asignaturas, hay algunas asignaturas que son interesantes, incluso, yo qué sé, una de las más difíciles, por ejemplo, estadística. Pero hay conceptos de estadística que la mayoría de la gente no termina de entender y que tú los entiendes porque has ido a clase y tienes una cultura superior, ¿no? Pero también hay que decir que ese concepto que es importante para la vida es igual el 5 o el 10% de la asignatura y que luego tienes con conocimientos ahí que no van a ningún lado y fórmulas que tienes que aprender de memoria. Sí, pues en otras carreras así. Claro, pero que muchas veces dices, pues es que tienes que hacer esa pequeña trampa de ir a una academia a que te acorte el temario o te determine, estudiate esto y esto. Tampoco lo que es una trampa, yo creo. Yo creo que hay que ser realista. No, es totalmente lícito, Por eso, es una herramienta más. Eso es acelera. Hay que ser realista. Tú sabes que no vas a aprobar, vas a la academia. Si tú crees que puedes aprobar por tu cuenta, pues sigues estudiando. Y que hay profesores que no tienen los conocimientos suficientes para aprobar dentro, o sea, yendo a clase, haciendo los ejercicios y demás. Entonces, tienes que buscar algo fuera. Yo, por ejemplo, lo digo en serio, o sea, yo creo que estadística y matemáticas no hubiera tenido yo capacidad para aprobarlas yendo a clase. Porque, o sea, yo por lo menos, yo no hubiera tenido capacidad para aprobarlas, sino a no ser que hubiera ido a una academia que te explique todo paso a paso, que te diga esto entra, esto no entra, esto tal, yo no hubiera tenido esa capacidad. A ver, al final yo creo que lo más importante es, en todo, ¿no? Y en esto también, es ser inteligente. Entonces, pues eso, evaluar el esfuerzo que te va a suponer, tanto económico como de horas de trabajo y mental incluso, porque es lo que dice Álvaro, la frustración que te da el suspender una asignatura, suspenderla otra vez, en mi caso, encontrarte en tercero
que sigues teniendo que ir a asignaturas de primero y que encima te han costado 350 euros cada una, pudiendo haber ido a una academia, pues dices... Y que luego dices, estoy aquí gastando dinero en mis padres tontamente.